Bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están entrando en este momento al canal 85, 85 de Claro y 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias a los que en este momento entran al canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hago todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por el 16, por el 18 y por el 85. Suscríbanse al canal de YouTube de Primera Mano RD y dígale a amigos y familiares que aquí estamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por todas esas plataformas. Gracias también a los que en este momento entran a través de Voz Media Network en YouTube, el canal de YouTube del canal, miren qué interesante, por donde todos los días también transmitimos y ustedes pueden ir colocando sus comentarios. Hoy es miércoles, un miércoles complicadísimo. Todas las calles de la ciudad están abarrotadas de tapones. Yo no sé qué es lo que está pasando. Yo me tomé de el canal 32 aquí más de una hora para llegar. Hay un colapso del tránsito. A propósito de que se está hablando y hablaré un poquito más adelante acerca del tránsito, hay todo un desastre. Y también llovió durante el día y eso ha provocado muchas perturbaciones en el tránsito el día de hoy. Aquí estamos como de costumbre, amigos míos, con todo menos con miedo. Miren, yo pienso que una de las cosas que ha mantenido a la República Dominicana en el atraso por tantos años es precisamente el que no se aborden los temas fundamentales y que aquí se viva como con un secretismo. Yo siempre he dicho que aquí desde la escuela hasta la vida adulta se cuentan dos versiones. Las versiones de los grupos de poder y la versión real. La versión de los grupos de poder, políticos, empresariales, sociedad civil, es la versión que siempre nos enseñan. Sin embargo, hay una especie de secretos, como dice una famosa canción, secretos que nadie ve, que esos secretos nunca se hablan, nunca se revelan. Y a veces parece que vivimos en el aire respecto a la verdad que se debería saber en el país. Miren, desde la dictadura de Trujillo hasta ahora, la República Dominicana ha vivido un saqueo constante a sus finanzas públicas. Y digo desde la dictadura de Trujillo porque cuando mataron al jefe en el año 1961, hasta el día de hoy muchas personas nos hemos preguntado dónde están los bienes de Trujillo. Trujillo, que era dueño de las mejores vacas lecheras, Trujillo, que era dueño de la industrial lechera, Trujillo, que era dueño de tabacaleras, Trujillo, que era dueña de industria, de todo era de Trujillo. Sin embargo, a la muerte del jefe, los bienes de Trujillo fueron a parar en algunas de las familias poderosas del país. Desde terrenos hasta empresas que pertenecían al pueblo dominicano fueron saqueadas. Yo tuve una discusión una vez con un bochista, o sea, con un seguidor de Juan Bosch. Parte de lo que yo he dicho, de que nunca he sido ni seré bochista, yo siempre dije que Juan Bosch fue una de las primeras personas que promocionó la corrupción aquí. Y usted dirá que cómo voy a decir eso. Claro que sí. Miren, en el año 1961, en la muerte de Trujillo, habían dos grupos que se establecieron aquí en la República Dominicana: los conservadores y los revolucionarios. Los conservadores eran aquellos que tenían un discurso mucho más cercano a los trujillistas. Y estaba Bosch, que se supone
que era un partido distinto y que tenía que imponer todas las reglas que antes no se habían hecho. En 1962, cuando Viriato Fiallo, que era el candidato de la Unión Cívica, y Juan Bosch, que era el candidato del PRD, había un debate fundamental. ¿Cuál era el debate? Que había que recuperar los bienes de Trujillo, que eran del pueblo, que había que quitar los bienes de los Trujillo en manos de empresas y familias y políticos. Juan Bosch jugó un papel de borrón y cuenta nueva. Mientras Viriato Fiallo, que era el candidato conservador, se supone, su discurso era incendiario, diciendo hay que quitarle los bienes de Trujillo, hay que recuperar los bienes para el pueblo dominicano. Juan Bosch se quedó calladito para ganar las elecciones y al final nunca le quitó los bienes a los trujillistas y a las familias que quedaron con los bienes del pueblo. Eso es una discusión que está pendiente. Los que son de Bosch se ponen guapos conmigo. Hay unas cartas de John Barlow Marlon, que era un embajador, embajador norteamericano en la República Dominicana, donde entre otras cosas cuestionaba a Bosch en muchas direcciones. Eran amigos y terminaron siendo enemigos. Y yo pienso que una de las cosas que puso el ojo en la República Dominicana, en el gobierno de Bosch, que muchos especulan de que el gobierno norteamericano estuvo involucrado en el golpe de Estado contra Bosch, pero yo pienso que una de las cosas fue la actitud genuflexa, permisiva y de borrón y cuenta nueva con los que se habían quedado con los bienes del Estado, que eran de Trujillo. ¿Por qué yo digo todo esto? Miren, desde hace algunos días se ha desatado un avispero con las declaraciones del expresidente del Banco Intercontinental, Ramón Báez Figueroa, del Baninter. ¿Por qué se ha desatado ese avispero? Porque Ramón Báez Figueroa está señalando que la deuda del Banco Intercontinental, la deuda del Baninter, recuerden que el Baninter quebró en el año 2003. Fue intervenido ese banco por las autoridades del Banco Central, por el gobierno de Hipólito en su momento, supuestamente por un mal manejo del banco. Bien. Se supone que el Banco Central tomó la deuda que tenía el Baninter, la asumió con la finalidad de que los bienes del Baninter fueran vendidos, o sea, los edificios, los carros, la empresa, todo lo que tenía el Baninter fuera vendido y se le devolviera al Banco Central por haber prestado al Baninter el dinero que tomó para pagarle a sus ahorrantes y a los deudores. Han pasado los años y mucha gente se ha quedado pendiente de que el tema del Baninter nunca ha sido resuelto. Porque esos bienes del Baninter al final le pertenecen al pueblo dominicano porque fue de los impuestos suyos y míos que se tomaron para pagarle a los supuestos ahorrantes de ese banco y para mantener el sistema bancario y que no se descojonara. Según el Banco Central en ese momento, la deuda ascendió a cerca de 75,000 millones de pesos, un hoyo que el Banco Central tuvo que asumirlo, tuvo que pagarlo, pero tuvo que pagarlo de los impuestos de nosotros, del dinero de nosotros, de préstamos internacionales que al final los dominicanos somos los que tenemos que pagar. Báez Figueroa va a los medios de comunicación, primero manda una nota diciendo que empresas que se supone que eran del pueblo dominicano porque nosotros tuvimos que pagar el lío de Baninter, fueron regaladas a grupos empresariales dominicanos. Báez Figueroa señala a la Delta Comercial, que es de los hermanos Narri, señala a Coastal, a Tropigas, que es de Carlos José Martí, y señala un sinnúmero de cosas, entre ellas emisoras y plantas de televisión que pertenecían al Grupo Intercontinental y que esos bienes al final, según sus declaraciones, fueron regalados a los mismos ricos como pasó en el año 1961. Hoy el Banco Central
sale y da unas declaraciones sobre el tema, tratando de responderle a Ramón Báez Figueroa, que no es a Ramón Báez Figueroa que tiene que responderle, es al pueblo dominicano, porque el dueño de esos bienes es el pueblo. ¿Qué está diciendo el señor Báez Figueroa? Que yo no tengo ni por qué defenderlo ni acusarlo, porque ya él fue condenado y acusado y cumplió su pena. Él está hablando de que mientras nosotros seguimos pagando impuestos y en la costilla de él sigue la deuda de 55,000 millones, los bienes que eran del Banintre se les regalaron o se los robaron personas. La Comisión Liquidadora del Banco Central, que se llama COPRA, la que administra el tema de los bienes incautados, tiene hace mucho una crisis de reputación. ¿Por qué? Porque hay bienes que ellos han entregado que la forma en que se ha entregado, se ha vendido, no corresponde con la realidad. Por ejemplo, yo he hablado aquí 250,000 veces del tema del canódromo El Coco. Esos terrenos, esos más de 125,000 metros cuadrados, eran parte del Estado Dominicano que fue incautado en uno de los bancos que se jodió, en una de las instituciones bancarias que se jodieron. Y por tanto le pertenece al Estado Dominicano. ¿Qué pasó? Que en una transacción mostrenca y extraña, el Banco Central le entrega al actual ministro de Vivienda esa propiedad que es de nosotros en 298 millones de pesos. Que usted lo vería como mucho. No, esa propiedad cuesta entre 4 y 5 mil millones de pesos en el mercado privado. Entre 4 y 5 mil millones de pesos. Pero el Banco Central, la unidad del COPRA, decidió vendérsela 298 millones de pesos. Estamos hablando de miles de millones de pesos menos al actual ministro de Viviendas. Desde ahí hay muchas interrogantes respecto a los bienes incautados que han sido administrados por esa unidad del Banco Central y que no se le ha dado la debida explicación a la sociedad. El Banco Central le responde a Ramón Báez, que vuelvo y digo, es al pueblo que tiene que responderle, y dice algunas cosas, hace un documento con 10 puntos, pero voy a leer algunos. Dice aquí el punto número 3, oye esto, Alba, dice, el proceso de liquidación se ha extendido hasta la fecha, quedando algunos activos por realización de los que pudieron ser identificados, en especial por las particularidades del enorme fraude del que dan cuenta la sentencia de condena de los tribunales, lo que comprobaron que Ramón Báez Figueroa y los otros condenados operaban un banco paralelo que le permitía ocultar a las autoridades de la supervisión bancaria los reales activos y pasivos de la entidad. Esto ha implicado prolongados procesos para regularizar la titularidad de estos activos para su posterior realización, varios de los cuales aún se encuentran siendo conocidos por los tribunales y que han implicado grandes y sostenidos esfuerzos para su culminación exitosa. Dice el Banco Central aquí, está hablando de que ellos todavía están identificando bienes. Pero lo que el señor Báez Figueroa está diciendo no es de bienes que están siendo identificados, sino de bienes que ya ellos sabían que eran de él. Por ejemplo, él habló acerca de la titularidad de la propiedad que él tenía en el 30% de Coastal, que es una empresa del Grupo Martí. El Banco Central no sabía que él tenía eso. ¿Quién es que está mintiendo? ¿El Banco Central o Ramoncito? ¿Quién miente? Yo no creo que él vaya a salir a los medios de comunicación y que haya creado este revuelo y que sea él el que esté mintiendo. No sabía el Banco Central de lo que él está diciendo de la Delta Comercial, por ejemplo, que su valor eran 90 millones de pesos, que los dueños de la Delta pagaron 10 y los otros 80 no lo pagaron. ¿Es eso? O de las computadoras, los aire acondicionados, los equipos tecnológicos, la móvil de los canales de televisión que se perdieron. No es de eso que está hablando. Noten
que en la declaración del Banco Central lo quiere llevar al terreno de las comadres, diciendo que él fue condenado y él cumplió por eso. Ahora lo que él está diciendo es que los bienes reales que ustedes tenían el control lo han regalado. O lo han vendido a precio de vaca muerta o lo han regalado. Eso es lo que él está diciendo, se han perdido. ¿Cómo es posible que todas las oficinas que eran del Banco Intercontinental, que repito, son de todos los dominicanos porque nosotros pagamos la deuda del Banco Intercontinental, solo la oficina central, o sea, la que está en la Churchill, casi esquina, o sea, 27 de febrero, casi esquina Churchill, donde estaba la torre del Banco Intercontinental, solo esa oficina costaba más de 50 millones de dólares. ¿Y cómo es posible que hayan vendido todas las oficinas del Baninter en 35 millones de dólares? ¿Cuánto pagaron por la cartera de crédito, de tarjetas de crédito del Banco Intercontinental? Realmente lo que está pidiendo el señor Báez Figueroa, los dominicanos necesitamos que se aclare, que se diga qué fue lo que pasó. Porque al día de hoy nosotros continuamos pagando pendiente el déficit cuasi fiscal del Banco Central que está ahí, que se creó para eso y que todos los pendejos dominicanos hemos tenido que contribuir en pagar esa vaina sin haberlo disfrutado de esa fiesta. Nosotros necesitamos que esos bienes se vendan para que se pague al pueblo dominicano, para que se integre en las finanzas dominicanas lo que el pueblo dejó de percibir o que tuvo que prestar para ese fraude. Otra cosa es que dentro de la comunicación extensa que hace el Banco Central para aclarar todo esto, dice que la Comisión de Liquidación de Activos del Banco Central que ellos crearon, que ellos le entregaron toda la documentación que el señor Báez Figueroa le solicitó. Yo digo, ¿por qué no hacen pública esa documentación? De las empresas, de los activos y todo eso. En el punto 5, oye lo que dice la carta, Alba. Dichas respuestas se inscriben en la política de estricto apego a las obligaciones de transparencia y legalidad que han caracterizado las actuaciones del Banco Central y de la Comisión de Liquidación de Activos del Banco Central conforme lo contempla en la Constitución y las leyes y al derecho de acceso a la información pública que tienen todas las personas. Eso es mentira. Yo quería entrevistar a la señora Nasira Curi de González, que es la directora del COPRA. Ni siquiera me tomó la llamada la señora, porque es todo un show. No, que el secreto bancario, que vaina. Ni siquiera la exdirectora, la señora de Fernández, que era la directora del COPRA, antes de la que está ahora, ni siquiera ella puede hablar. Eso es mentira, esa vaina. No quieren que se diga y que se investiguen las cosas, porque es que hay demasiado interés. Es demasiado interés, que se quede de eso así, tranquilo, de eso así. Ya Baninter pasó. Por eso yo decía el otro día que a Ramón Báez Figueroa deberían cuidarlo. Él dijo que deberían cuidarlo. Porque los intereses que está tocando, desde el todopoderoso Banco Central hasta empresarios que aquí se han manejado como le da su voluntad, no van a permitir que toquen sus intereses diciendo esas cosas. Señores, por eso este pueblo ha vivido jodido a sí mismo. Por eso grupos han hecho lo que le da la gana con los recursos del Estado Dominicano. Lo que le está pidiendo el señor Ramón Báez Figueroa, lo pido yo, lo pide usted, todos los dominicanos, que se aclare los bienes que eran del pueblo dominicano, que pasaron a la mano del pueblo dominicano después de la estafa del Baninter. Que esos bienes se expliquen a manos de quién, en qué estado fueron, cuáles fueron las transferencias de pago que se hicieron, los cheques, el depósito, lo que sea que se haya hecho, cómo se pagó. Yo no veo cuál es el problema de agarrar y decir, qué sé yo,
edificio de tal calle, que era del Banco Intercontinental, lo vendimos en $2 millones con tal, ¿cómo se llama? Tasación. Lo que pasa es que quizás no es sostenible explicar la forma en que se han vendido esos bienes. Lo que pasa es que es difícil explicar cómo es posible que nosotros le hayamos entregado la situación del manejo económico al Banco Central a través del señor Valdés Albizu, que ni siquiera él lo culpo, y que cuando se traten de temas fundamentales donde nosotros necesitamos que se nos dé explicación, los dominicanos no tengamos derecho. 76 emisoras, canales de televisión, empresas de carros, empresas de publicidad, hasta una empresa de fotografía tenía Ramoncito, Fujifilm, que eso era de él, toda esa vaina. Gas, gasolina, toda esa vaina. Pero todo eso era de quién, al final del pueblo, porque el pueblo fue el que tuvo que pagar o ha tenido que cargar con el famoso déficit cuasi fiscal. Eso no lo va a pagar Hipólito, eso no lo va a pagar Leonel, eso no lo va a pagar Danilo, eso no lo va a pagar Luis, eso no lo va a pagar José Eloy Malgún, eso no lo va a pagar el señor gerente del Banco Central, ¿cómo que se llama? Valdés Albizu. No, esos son los dominicanos de a pie. No es de los bolsillos de ellos que ellos van a sacar, vamos a pagar los 55 mil millones, no es nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema de darle al pueblo las explicaciones de rigor sobre un tema como ese? Y yo al ver el secretismo y la forma agresiva en que salió ese comunicado es súper agresivo, porque quiere dejar en el imaginario colectivo que un preso como ese no tiene que ver. No, ese estaba preso, ese es un delincuente y ese no tiene que ver. Ya ese señor cumplió. Ahora, lo que él está pidiendo a quien beneficia es al pueblo. Porque no es para él esos cuartos, es para el pueblo. ¿Por qué no? Yo decía, ¿por qué el Banco Central no agarra y hace una rueda de prensa donde invite a todos los periodistas y que nosotros le preguntemos? Y nos den explicación por explicación. Miren, nosotros teníamos este edificio, este carro, este jarro, esta cuchara, todo lo que tenían del Baninter y lo hemos vendido de esta forma, de esta forma. Yo creo que eso es transparencia. Pero no usted lanzar un comunicado y decir que no, que nosotros tenemos que confiar en eso. No. Nosotros vivimos en democracia. Y ya nos pasó una vez con los bienes de Trujillo. Ya nos pasó una vez. Ahora no va a pasar de nuevo. 20 años después tenemos que seguir hablando de ese tema. ¿Saben por qué? Porque ese tema no se cerró de forma correcta. Si se hubiese cerrado de forma correcta, no estuviésemos hablando de eso. De nada de esa vaina. Ya pasó el Baninter, ya. Ahora estamos lloviendo sobre mojado. ¿Por qué razón? Porque hay muchas interrogantes. Vamos a ir a la pausa. No se muevan que volvemos en breve. Lo que está en el canal de YouTube, en breve leeré sus comentarios.